Una tercera. Y una tercera en que ya no tiene bigote. En que ya no tiene, porque no le hace falta tener ese bigote porque para hay una demostrarse tierra de que es un nadie, que hombre. es la parte más rica de la Sí, sí, película. sí. la Bueno, pues parte en la que se siente utilizando más tu frase interferido. y un poco lo que decía Fernando, el final, lo que a mí me parece que ese es el gran talento del final de esta película, es que lo que deja es una tierra de nadie, entre los dos, entre la señorita y él. Que ellos esa tierra la abonarán, como tú dices, como se pueda, pero Y que que lo van a que ser queda, felices en por esa tierra de supuesto, nadie. pero que hay una Eso tierra es inhabitual, distinta. No, y además Eso hay una es lo que da referencia, al tú has final. hecho referencia antes, me parece que eras tú, Juan Miguel, a lo de la cremallera. Ese plano de la cremallera está antes. Claro. Ha habido una claro, bajada de la claro. cremallera exactamente igual. No ha habido una subida de Ha cremallera. habido una Ella le subida. ayuda a subir la cremallera cuando está haciendo la maleta. Para que se va. Hace un Que intento. si mal no recuerdo Pero es el mismo traje. Que tiene luego, tiene claro, luego, eso es un acierto, Entonces, claro. Pero ella- que eso él- no es gratuito, evidentemente. Hombre, que va a ser Claro, gratuito. Pensaba eso hasta es el enlazar vestuario. dos tiempos. Esta es una Claro. película de una sabiduría de guión extraordinaria. Pues Es un decir, guión de todas muchos meses de trabajo. Todas esas normas que se explican en las clases de guión están aplicadas aquí sin que eso se note, sino están aplicadas de una manera absolutamente expresiva, rica, sugerente, etcétera, etcétera. Porque ahí hay un guión debajo de la película que es formidable. Por ejemplo, la frase que me va usted a contar, señorita. Claro. Esto, el latiguillo de decir eso, normalmente el personaje de Isabelita, de Julieta, está dado en la película, pero solo 2 veces más. Quiero decir, no es un personaje que está siempre a decir, ¿qué me gusta contar? ¿Qué me gusta contar? No, Con claro. lo cual estaría uno harto de ese Y latiguillo. además, la lo ha dicho primera 2 veces y la pero- última vez adquiere un valor. Claro, pero además la primera vez que lo dice, no se lo dice a la señorita. sino no, que se lo dice al chico. Se lo dice al chico de los paquetes. Le dice, ¿qué me vas a contar? O algo así, o Cuando me dice vas a que la contar. abuela está muy sola. Claro. Y luego ya la segunda vez que lo dice, ya dice, ¿qué me va usted a contar, señorita? Y ese es el eco que luego retoma al final exactamente igual, claro. Y es fantástico cuando le ve nervioso, le quita el café y además tienes la sensación de que le ha visto tantas veces echarse el azúcar. Entonces déjeme que le quite Cuando café. ella está con el primer azucarillo y el segundo azucarillo y ya está mirándole, está reconociendo esas manos, ¿eh? Y está Con las reconociendo. magdalenas igual. Y con Está las lo de las magdalenas lo mismo, magdalenas, claro. claro, Es sí, que eso sí. es muy También me bonito, pero gustaban como mucho. dice Fernando, eso es como la regla de oro. O sea, Claro, el guión si es que- cumple las reglas de oro Es que una la, por una. la pregunta no es cuándo Julieta sabe que es su señorita, sino cuándo sabe ella que sabe que es su señorita. No sé si me explico. Que sí, claro, son las casas chinas Claro. que van dentro. Que eso es muy interesante. Pero es que toda la película son historias de personajes que no son conscientes de lo que les está pasando. Entonces, por eso, a veces decimos, sabía, no sabía, es que ellos mismos, y está tan bien construida la historia, que es que los propios personajes en cada momento saben un poco más o saben un poco menos. Claro, eso Pues es sabemos nosotros un poco más de ellos. una de esas porque tú reglas has que apuntado- hablaba siempre Hitchcock en la famosa entrevista con Truffaut, es decir, que el espectador esté sabiendo cosas que los personajes no saben y los personajes van descubriéndolas a un ritmo distinto que las conoce el espectador. Eso es muy Pero enriquecedor. claro, tú apuntabas siempre. antes el personaje de Don Santiago, de Fernández. O sea, ¿hasta qué punto el personaje de Don Santiago no es consciente de que a lo mejor le gustan los hombres? Pues a eso me refería. No, A eso me refería yo al principio, que ese personaje es muy ambiguo también. Es decir, A mí me parece que sí. que hay algo cuando ella llega al banco, o ya convertida en hombre, el personaje Ferrandis se siente muy incómodo porque él mismo se da cuenta de que ha estado a punto. Pero con una gran dignidad está ese Con personaje. dignidad, por y supuesto. con una Con gran generosidad, honestidad. sí, No, y sí, muy sí, generoso sí, por cuando le supuesto. dice y toma y el dinero y que Además, le le dice soluciona finalmente, todo. "No llores, hombre". Claro, claro, y no llores, que está muy bien ahí Ferrandis, por Y cierto. ahora vete a tu Está casa, que va a ir espléndido el Antonio forense, Ferrandis. etcétera, etcétera. Claro, claro, es que ese personaje está muy bien tratado, muy bien cogido, es lo de la regla de oro, ¿no? Que tiene Y hay un todos momento los en la guiones. interpretación de López Vázquez que no tiene nada que ver con su... Perdona, es que no hay nada que esté de más, es que el rechazo en el año 71 a la iglesia está claro, es que no le abre la puerta. Es que no quiere saber nada con el cura. Eso está muy bien dado No también. quiere saber nada con su pasado. Ni con el cura, ni con su pasado, porque no me va a solucionar nada la religión. No me va a solucionar absolutamente nada. Hombre, el cura es el que le ha mandado a ese compañero suyo de Zaragoza, que Pues es un un cura chiste moderno, privado, claro. Cuando le manda a Borau, que es un compañero de Zaragoza. Un cura moderno que va y hace partidos de fútbol y que está muy bien. Bueno, hay que Enrique decir que es Ávila. que, digo, a los espectadores que a lo mejor no lo saben, o sea, que es que el actor que hace de médico es José Luis Borau, productor y guionista de esa Con una película. extraña manía de que ocurre en todas las películas en las que trabaja José Luis Que Borau, está doblado, sí, que es pero- que le doblan, cuando una de las cosas más características de Borau es su manera de hablar y su manera de expresarse. Es un error gravísimo que Probablemente. ocurrió en Furtivos. Que Si la vemos, dirigió eso te iba a el decir, propio si Borau, vemos- ocurrió en Malaventura con Claro, Manolo siempre. Gutiérrez y ocurre en esta película. Si vemos, Yo creo que probablemente la osadía de José Luis Borau no llega tanto
como a sincronizarse. Yo no creo que sea No, más allá si de vemos eso. ahora que está prevista en el ciclo una Borau como director en Furtivos, que es una de sus grandes películas, veremos lo que tú dices, que tiene casi un papel de protagonista Sí. y está doblado. Bueno, ¿cuál es dime el plano con el que te queda de mi querida No, yo me señorita? A quedo ver, no, si es un el plano, momento, el plano, déjame que lo te que diga quieras. un plano y una secuencia. Venga, vale. A mí el plano que más me gusta de la película es la primera vez que Doña Adela se sienta a la máquina de coser. La maravilla de interpretación, qué bien coge con las manos la tela, etc. Eso como plano. A mí la escena que más me gusta de la película es la escena, y que además tú lo has sacado a relucir, creo que tiene una lejanísima influencia de la tía Tula, es la escena en que ambos hacen la cama. Que me recuerda a la escena en que Tula hace la cama De él que está malo. a él que está enfermo, la manera como arremete, la manera como la plancha, porque esa escena es la clave de que él no va a renunciar tampoco a su condición femenina, no va a renunciar a nada. Es un personaje que ha caído en un lugar insólito que antes se daba en llamar la tierra. Y que además es de una enorme riqueza, porque tiene lo mejor de la mujer y lo mejor del hombre, ¿no? A mí me parece que ¿Y esa es la el escena tuyo, más bonita. Fernando? Pues a mí me pasa lo mismo. Hay un plano que es el que ya hemos citado, el último plano de la primera parte. Es decir, cuando Borau le dice, es usted una mujer, no es usted una mujer, y el primer plano sostenido de López Vázquez hasta que empieza el plano del túnel. Él acepta gustosa el conocimiento de su realidad, ¿no? De su realidad como mujer. Me parece que es un plano sublime de interpretación de López Vázquez y de idea, por Y yo que supuesto, no se de guión y enfade, yo estoy de acuerdo contigo y que no se nos enfade Jaime, yo le quitaría la música y todo. Sí, es posible. Porque es posible, es igual de fuerte posible, sin música, sí, ese plano. no es lo mejor de esta película la música. Yo creo que la música es un poco ramplona en general. E incluso la versión de Tristeza de Amor a mí no me gusta especialmente. Me parece que... De que no es la clásica. No, y claro, hay una la letra, canción, hay una dicen letra tristeza, mucho más tristeza de bonita amor de con eso. Tristeza de Amor que esta. Pero en cualquier caso el plano es magnífico, como Maravilloso. concepción en el guión, como realización, como la decisión de encuadre de ese plano, de ese primerísimo plano de López Vázquez, y sobre todo, por Claro, hay que supuesto, contar de con la carita. de interpretación de López Vázquez, ¿no? Y luego hay una secuencia que curiosamente creí que me iba a pisar Juan Miguel, pero que no me ha pisado, que es el segundo momento de la máquina de coser. Me Es la decir, has pisado a mí, ¿eh? Claro, vaya, mira. Cuando coge el flexo y Claro, la máquina. cuando de pronto López Vázquez descubre que allí hay una máquina de coser y que ahí hay una forma de sobrevivir, ahí él puede hacer algo en esta vida que es coser a máquina e inmediatamente dispone esa máquina en el sitio que le conviene y se sienta la máquina de coser con un traje viejo y hace una prenda que puede intentar vender y que le funciona. Y por supuesto todo lo que se refiere a él como hombre cosiendo en esa máquina, ¿no? Los pies con zapatos masculinos, ¿no? Dándole al pedal de la máquina de coser. Me parece que es un momento magnífico de la película y yo cuando pienso en mi querida señorita pienso en esa imagen. Es que Siempre. eso es un 10 de guión. Eso Eso es estarás un- de acuerdo. eso es La un 10 de utilización guión. doble De la máquina de de la coser. máquina de coser. ¿Y para ti, Juan? Yo ya que me ha pisado la segunda máquina de coser, Van que pisándonos estoy, que todos. estoy totalmente de acuerdo, lo que voy a hacer es continuar la secuencia que acaba con ese plano de después de la escena de Borau, que es el túnel. El túnel y todo el seguimiento de este personaje a la salida del túnel, de espaldas, como en Marnie de Hitchcock, que además no es casual la referencia, porque incluso la escena antes con Borau está planificada muy hitchcockianamente, la de la consulta. Cuando le llaman señor y él no se vuelve, oye decir señorita, y entonces eso sí le suena, y sigue 2 minutos, además se cronometrado, hasta que se vuelve a ver en un espejo. Es muy interesante lo de los espejos en esta película, ¿eh? Los espejos ovalados, los dos que tiene en el cuarto de baño, uno para afeitarse y otro para colocarse perifollos, y el espejo cuadrado en que termina al final de esta secuencia que estoy diciendo, viéndose ya y diciendo sexo, varón, nombre, Juan. Claro, es lógico porque el espejo es el único testigo de su realidad, tanto cuando es mujer como cuando se ha convertido en hombre, ¿no? Pues yo, como ya están dichos, yo creo que casi todos los buenos momentos, incluyendo cuando él está viéndola a ella agachada que entra por la puerta, yo cogería el plano que hemos hablado de José Luis, cuando le dicen que no es una mujer, y el plano de Julieta Serrano, cuando le dice
¿Qué me va a contar, señorita? Porque creo que pueden demostrar que un actor y una actriz española están a la altura de lo mejor que se haya hecho nunca en el cine y demuestra lo que es una dirección de actores prodigiosa. Creo que esos dos planos, en los 100 mejores planos de la historia del cine español, tendrían que estar. Me parece que eso es... Tanto ella como él son fantásticos. Ahora que hablas de interpretación, que yo insisto, que ese para mí es un tema fundamental de esta película, hay un momento, que estoy recordando ahora, hay un momento que está en la parte esa documental que tú has mencionado, que es cuando le sirven la comida a López Vázquez por primera vez. La cara como de necesidad, de ansiedad, de qué maravilla, de que me están echando un cazo, 2 cazos, 3 cazos, que es fantástico de interpretación. Y es mudo. Sí, toda esa parte sin diálogo, que no es exactamente la que yo mencionaba. Yo mencionaba desde que sale de la estación hasta que va a la oficina de empleo. Luego hay otra parte, que es la que tú refieres ahora sin diálogo, que es la parte por Madrid, de soledad en la gran ciudad y de búsqueda de trabajo y de humillaciones, hasta que llega ese momento espléndido que se siente alguien en la máquina de escribir, que es estupenda. Es decir, que hay un plano de López Vázquez, que voy a decir yo antes, que es ese, que es cuando